Cuando vienes con un corazón lleno de problemas, cuando vienes con un corazón lleno de tantas circunstancias en tu vida, pero más sin embargo, cuando vienes y entras por esa puerta y recibes un saludo de ese anfitrión y se dice: bienvenido, Dios te bendiga, has venido al lugar perfecto, sientes una diferencia y vienes y te sientas y extiendes tus manos y dices: gracias Dios porque me das la vida, gracias porque me das el tiempo de poder levantar nuestras manos. Quisiéramos saber en este momento, si tú miras a tu alrededor, miras en la televisión, muchos quisieran levantar sus manos, muchos quisieran caminar, muchos quisieran hablar, muchos quisieran escuchar, muchos quisieran hacer tantas cosas, pero más sin embargo no lo pueden. Y más sin embargo nosotros tenemos esa gran bendición, tenemos ese gran privilegio de poder cantar, de poder alabar al Señor, de poder escuchar, de poder decir tantas cosas. Y no nos perdamos de esta secuencia, muchachos. A través como estábamos ahorita en la alabanza, en la adoración y en la intercesión, estaba bien precioso. Y mientras estábamos alabando, estábamos intercediendo, algo bien bonito, me preguntaban: Dios nos da tanto, 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 y no se cansa de darnos tantas bendiciones. Y te hago una pregunta en esta tarde: ¿qué tanto tiempo tú le das a Él? Dios nos pide nomás el 10%, muchachos. No te pide más de lo que no podamos darle. Nos pide simplemente 10% de lo que le corresponde a Él. Saludos a mi pastor, me decía: hey, vas a hablar acerca del diezmo. ¿Qué? No, yo no puedo hablar acerca del diezmo. Sí vas a hablar. Por eso meditaban a través de la oración. El 10% se lo damos allá en el salón, 30 minutos. Dura a veces 2 horas el tiempo de aquí de la alabanza, de la palabra. Nosotros solamente le damos 30 minutos, 25 minutos, 20 minutos. 10%. Cuando estamos aquí en el tiempo de la alabanza y la adoración, es media hora o no pasa de la media hora. Estamos hablando de otro 10% que le estamos dando al Señor en solamente adorarle. En la palabra también le vamos a dar un 10%, 30 minutos, 40 minutos máximo. Estamos hablando de un 10%, muchachos. Y Dios no te reclama. Dios no se preocupa ni se enoja por darte lo que Él quiere. Él te da todo lo que está a su alcance. Y por eso el día de ahora Dios te pide darle al Señor lo que tú puedas darle nada más. No le des más de lo que no puedes darle. Y no estamos hablando acerca del dinero, muchachos. Estamos hablando acerca de nuestra vida espiritual. De un tiempo de oración, de un tiempo de venir y sentarte y escuchar la palabra, un tiempo de intercesión y un tiempo de alabanza. Solamente es lo que el Señor nos pide. No quieras darle más allá de lo que no puedas darle. ¿Me explico? Vamos a ver desde ahora. Me conmovía mucho el corazón de la señora Estela, pero ahorita más adelante lo voy a explicar porque ella tiene que ver mucho en la plática de ahora y lo que pasó en nuestra vida anteriormente también. De dónde venimos, de dónde salimos, qué es lo que pasamos y qué se pudo manifestar Dios para conocer a la señora Estela. Nunca nos imaginamos que ella iba a estar aquí y miren, aquí está, ¿verdad? Entonces el día de ahora, muchachos, Dios nos da un poderío, Dios nos da unas armas poderosas a nuestra vida. Dios nos da algo precioso para poder desarrollarlo como persona, para poderlo desarrollar como iglesia, para poder desarrollarlo como seres humanos. Anteriormente se hablaba: ¿qué tienes en tu mano? Lo hablaba Benji. La siguiente clase dijo nuestro pastor: ¿qué tienes en tu casa? 2 armas poderosísimas que Dios nos da a nosotros como personas, como hijos de ellos. Decía la palabra: a sus escogidos, como decía hasta Mari, ¿verdad? Y más sin embargo, muchas de las veces, lamentablemente, esas armas que Dios nos da, las usamos para destruir. Y eso es muy desagradable. Cuando Dios usa un armamento poderosísimo para desarrollarlo, para que sea manifiesta la obra de Dios,
Y muchas de las veces hacemos lo contrario. Y muchas de las veces hacemos cosas a nuestra manera y hacemos cosas a nuestras propias fuerzas. Y esto Dios no quiere. Por eso el día de ahora vamos a aprender algo bien precioso, bien bonito, que habla acerca de la palabra en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. ¿Sí se acuerdan de esta serie que hemos estado hablando? Que ha hablado Benji, que ha hablado nuestro pastor. Y dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Wow, qué tremenda palabra, muchachos. Todo lo que viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. No des más, no hagas más de lo que no puedes dar, de lo que no puedes hacer. ¿Por qué? Porque nos vamos a frustrar y después vamos a entrar en una actitud de reclamación. ¿Por qué? Porque estamos haciendo más de lo que no nos pertenece. Pudimos mirar a Irma, se sentía emocionada, pero ella sabía que ya no tenía que pasar más de ahí, porque muchas veces la emoción nos puede llevar más allá, ¿sí? Un límite. Igual nosotros también, ¿sí? Meditamos en esa palabra. Dios te da unas armas poderosas, hay que saberlas usar. Pero vamos a ver de ahora esta palabra. Me venía a mi mente antes de empezar. Ya ves que fue mi cumpleaños, ¿verdad? Wow. Sí, pastel, ¿verdad? Fue mi cumpleaños. Y no tomen a mal. Vinieron regalos, wow, con su bolsita, toda la onda, ¿verdad? Bien maravillosas esas bolsitas. Wow, qué bolsita tan hermosa, qué regalo tan precioso. Y sin embargo, no sé si esa persona sea viuda, sea persona dejada, sea persona casada, o no sé. Pero viene un regalo en un papelito, sin chiste, sin insignificante. A lo mejor algún día a ti te lo han regalado. Un regalito que, un papelito de hoja de papel, y adentro de ese papel viene un regalito sin chiste. Pero para mí eso fue lo que marcó mi vida. Wow. Cuando me lo regalaron, yo le dije a mi esposa: que Dios bendiga a esta persona. Esto marcó más que los otros regalos. No se sientan, no se sientan. Los otros regalos estaban bonitos, pero este impactó mi vida, porque venía sencillo, venía sin moños, sin nada, y simplemente decía: feliz cumpleaños, José. Y esta persona no está aquí el día de ahora. No la miro, pero es una persona, sí, una persona mayor, sí, que tiene un poco que llegó. Pero más sin embargo, vamos a estar hablando el día de ahora de la necesidad de involucrarnos al servir al Señor para establecer solamente su reino en nuestra comunidad. Dios nos ha dado la oportunidad, nos ha dado las armas poderosas a ti y a mí. ¿Para qué? Solamente para establecer el reino de Dios. ¿En dónde? En nuestra comunidad. Y hemos visto que el Señor no nos quiere de grandes compromisos más allá de nuestras fuerzas, sino de lo que esté a nuestro alcance. Por hacer eso es lo que debemos hacer, iglesia. Dios nos ha dado un llamado a cada uno de nosotros el día de ahora, pero quiere que lo uses conforme a tus fuerzas, a lo que puedas hacer, a lo que podamos hacer, no más allá. Porque si lo hacemos más allá, ya no es el propósito de Dios ahí, y ahí se va a encargar otra persona. Pero más sin embargo, dice más adelante: hemos visto que el Señor no nos requiere de grandes compromisos más allá de nuestras fuerzas, sino de lo que esté en nuestro alcance. Para hacer eso es lo que debemos de hacer. Hablamos la clase de Benji, de Moisés, que a través de una vara pudo hacer milagros del Señor, lo que le había enviado con esa vara. Vimos también a una viuda que en tiempos del profeta Eliseo, quien en pago a su fe y obediencia pudo ser bendecida. Esta viudita, sin hacer nada, ser indefensa, su fe, su obediencia, la llevó a cabo, ¿qué? A pagar sus deudas, a vivir en medio de una situación muy difícil, muchachos. ¿Cuántas de las veces nosotros nos hemos sentido en situaciones muy difíciles, muy estresantes, de una manera que ya no queremos vivir, ya que no me perseverará, ya no te quiero ver a ti, ya no te quiero ver allá, etcétera? Vemos tantas situaciones en la vida y sin embargo, Dios quiere que seamos conscientes
que reaccionamos como esta viudita, viviendo una necesidad extremadamente sin nada. Y sin embargo, ella seguía luchando. Así quiere Dios con nosotros también. Que cuando estamos en una situación difícil, que no haya que comer, que no haga esto, que no haga el otro, no renegamos. Que no caigamos en situaciones difíciles, en tomar decisiones incorrectas en nuestra vida. Dios quiere que tomemos una actitud positiva. ¿Me explico? ¿Estamos o no estamos? Y apenas estamos empezando, Así que el día de ahora vamos a hablar acerca del tercer personaje y la pregunta es, primero fue, ¿qué tienes en tu mano? Segundo, ¿qué tienes en tu casa? Y ahora, ¿qué tienes en tu bolsillo? Te hago la pregunta. ¿Qué tienes en tu bolsillo ahorita? Dinero, celular, tus llaves, mis pastillas, mi cartera. ¿Qué más tienes en tu bolsillo el día de ahora? Biles. ¿Qué tienes en tu bolsillo? Orgullo, vanidad, soberbia, malas actitudes, malas decisiones. ¿Qué tenemos en nuestro bolsillo? Cierra tus ojos, Padre. Solamente te queremos dar gracias, Señor, en este momento, por tu palabra. Te pedimos que tu presencia, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, sea manifiesto. Que abra su entendimiento, Señor, nos dé sabiduría y que podamos tomar, Señor, esta palabra para nuestra vida, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Bueno, ¿qué tienes en tu bolsillo? Benji hablaba también de algo, un ejemplo de la vez pasada. Dice que hay muchos cristianos o personas viceversa que se la pasan soñando. Si tuvieran mucho dinero podrían hacer tal y cual cosa para la obra de Dios. Benji mencionó algo. A las personas que se han sacado la lotería, y muchos cristianos dicen, si yo me sacara la lotería, compraría un templo. Vamos a verlo de la otra manera. Personas normales. Si yo me sacara la lotería, yo quiero ayudar a un asilo de ancianos. Ajá. Si yo me sacara la lotería, amor, te voy a comprar el mejor carro del año que hay. Yeah, you know, ¿verdad? Entonces, decía, compraré un templo, haría esto y otras cosas. La verdad es que no haría nada si no han comprendido al ser fieles con lo poco que tienes, mucho menos serán fieles cuando tengan algo más. Háblanos al Señor del diezmo, muchachos. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Pero ahí nos está exhortando. Si a veces nos duele, a veces nuestro corazón se desvía un poquito y nos cuesta trabajo el darle al Señor lo que es del Señor. Imagínate nada más. Si tuvieras en este instante un montón de dinero, wow, ¿qué crees tú? ¿Qué crees en tu corazón? ¿Será cierto lo que este personaje dijo? ¿Serás capaz de darle a la persona necesitada o te darías vuelta? Situaciones difíciles, ¿verdad? Pero no hay que entenderlo, simplemente hay que meditar y ponernos a mirar qué es lo que puede pasar. Pero nos habla de que Jesús se encuentra sentado en el templo, observando a la gente que llega y está estratégicamente sentado frente a un lugar donde se entregaban las ofrendas. Vamos a ver en la lectura de Marcos, si lo tienes en tu mano, Marcos capítulo 12, versículo del 41 al 44, que el Señor nos quiere enseñar el día de ahora. Que el Señor quiere que veamos el día de ahora acerca de esta viuda. Y dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, donde en aquel tiempo había un lugar donde tenías que entregar tu ofrenda. Hoy vamos a mirar el por qué. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, o sea, la viuda, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Gracias a Dios por esta viuda.
a pesar de las circunstancias, echó lo que tenía. A mí anteriormente me había costado entender, y siempre se me venía a mi mente un versículo que decía: andar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Yo me preguntaba, ¿qué es eso? Simplemente me decía mi esposa: da lo que te ha dado el Señor. Y lo soy claro, soy sensible de mi corazón. Cuando llegaban las taxas, llegaban las taxas, muchachos, y cuando recibía mi cheque, todo mi cheque, wow, y se me venía a mi mente: da de gracia lo que por gracia has recibido. ¿Qué es eso? Ni lo conozco más. ¿De qué me estás hablando? La verdad, muchachos, cuando llegaba el tiempo de las cestas, mi corazón se endurecía. Y hasta decía, no sé por qué dicen que somos de Monterrey. No, somos de Durango. Pero cuando llegaban las taxas, mi codo me dolía tanto, que ni conocía nada de la palabra, muchachos. Sí, gracias a Dios han sido ya, me parece que 1 año, 2 años, cuando he recibido mis taxas. Mi mayor pensamiento es dar de gracia lo que por gracia he recibido, y se lo doy al Señor. Señor, esto te corresponde porque es tuyo, de todo lo que tú me has dado. Decía, wow, qué bonito. Así esa viudita también entendió y captó que donde iban a dar las ofrendas era necesario lo que ella sentía en su corazón darlo. ¿Sí? Podemos entender la palabra. ¿Qué más puede dar ella si no lo tenía? Igual nosotros. ¿Cómo podemos dar más de lo que no tenemos? Solamente te pide, da conforme y hazlo según tus fuerzas. Pero el día de ahora, nuestro personaje, al igual que la semana pasada, es una viuda pobre. Vamos a considerar los mismos aspectos que vimos en las 2 historias pasadas, comparándolas en el versículo de Eclesiastés. Hablamos de Moisés, hablamos de una viudita, ¿verdad? De una viuda. Ahora, en la clase pasada de las células, ¿de qué se habló? De otra viuda. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de otra viuda que nos marca aquí el Señor. No sé por qué se está refiriendo el Señor acerca de la viuda, la verdad. Pero algo sí que les digo es que de algo nos quiere hablar el día de ahora. Yo soy sincero, yo no sé qué, pero vamos a seguir. Vamos a hablar de esta viuda, hablando de las mismas circunstancias de lo que estuvimos hablando la vez pasada. Las circunstancias que rodeaban en ese momento, el elemento que Dios usó para engrandecer su reino y el resultado de la obediencia. Vamos a ver las circunstancias de este personaje de la viuda que nos está hablando el Señor en la palabra de San Marcos. Dice que las circunstancias son muy diferentes a la de Eliseo. Esta mujer llega humildemente al templo a depositar su ofrenda. No se habla de que esta viuda estaba endeudada, pero sí de una condición de extrema pobreza. En ese tiempo el pueblo judío está sometido bajo el imperio romano, que los cobraba los impuestos por todo, por vender, por comprar, por usar las calles, por ir al templo, por adorar a Dios, por pescar, por cosechar. Todas las actividades en aquel tiempo de ese imperio romano les cobraban por todo, muchachos. ¿Cómo lo podemos mirar el día de ahora aquí donde nosotros vivimos? Similar. Nos cobran por el agua, nos cobran por el teléfono, nos cobran por varias circunstancias, pero tenemos el gran privilegio y tenemos la gran bendición de que no nos cobran por estar pisando la tierra. Por donde tú caminas no nos cobran. Por venir a la iglesia no nos cobran. Por alabar al Señor no nos cobran. Por tener hijos nomás te cobran el parto, pero no te cobran porque llegó el hijo a la vida. Y en aquel tiempo del imperio romano les cobraban por todo. Esa era la diferencia. Tenemos ese gran privilegio el día de ahora. Por eso es que tenemos que darle gracias a Dios de que no nos cobren por estar aquí sentados. Imagínate, tú vas a pagar por venir a sentarte un momento aquí y escuchar de la palabra. ¿Saben qué? Son $200 por venir a sentarte allí. Y otra, son $200 por compartirte el mensaje. Y son otros $200, ¿por qué? Por escuchar la alabanza. ¿Estás dispuesto a pagarlos? Wow. ¿Verdad que no? Nos costaría trabajo, ¿verdad? Pagarlos, muchachos.
Por eso, oh, qué gran bendición tenemos, muchachos. La verdad, me quedé yo impactado cuando estaba leyendo esto. Todos les cobraban. Dice, todas las actividades tenían un impuesto. Inclusive el hecho de tener hijos era una causa de pagar tributos al emperador romano, quien era por ley el dueño absoluto de aquel tiempo, de todo lo que había en el momento en que César requiriera cualquier cosa o pertenencia de alguien que no se podía negar. Fíjense, muchachos, todo lo que le placía a este rey lo tenía. Yo quiero a tu esposa. Ok. Yo quiero a tu hijo. Ok. Y si decías algo, adiós. ¿Sí? Fíjate nada más. Yo quiero tu carro. Yo quiero tu casa. Yo quiero tu novia. Pero fíjate el de ahora. Pregúntate el de ahora. Que venga alguien y te diga, hey, yo quiero tu esposa. Ajá, te voy a la defensiva, ¿verdad? ¿Qué hubo? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Que alguien venga ahorita y te diga, hey, yo quiero tu carro. Te lo vendo. Y si quieres, ¿ah? Imagínate. Ahora que andas en la calle o que andamos en la calle y de repente te sale acá un medio locochón y, hey, te quiere tumbar tus tenis y te defiendes, ¿verdad? Y si no la miras caray, no, pues, llévatelos. ¿Verdad? Que te saque un arma tamaño familiar. No, pues llévatelos. ¿Para qué batallas? Ya los tienes. ¿Verdad? Pero en aquel tiempo no había ninguna defensa en la vida de las personas. A como diera lugar te tienes que darle todo lo que había. Este rey era tremendo. Por eso decían lo que el César, ¿verdad? Wow. Fíjate, hasta ahorita estoy entendiendo dónde está hablando del César. Wow. ¿Verdad? Entonces, vamos a seguirle. Entonces dice que este pueblo supuestamente vivía en un momento en que vivían en una situación relativa paz, pero de opresión absoluta, sobre todo en su economía. Supuestamente, aparentemente, este pueblo vivía en su plena paz, tranquilos, nadie los molestaba, supuestamente. Pero había una opresión absoluta, porque no tenían dinero. Tenían una opresión de que no tenían con qué sustentarse. ¿Cómo lo podemos mirar el día de ahora? Muchas de las veces, iglesia o muchachos, vivimos una vida como matrimonio, como parejas, supuestamente viviendo en paz. Soy feliz, ando siempre contento, soy esto, soy lo otro. Pero muchas de las veces aparentamos, muchachos, serlo. Y por dentro nuestra vida se está destrozando. O dentro de nuestra casa se está desmoronando todo. Pero así estaba este pueblo. Supuestamente vivían en su plena paz, pero dentro de su corazón estaban destrozados porque no tenían nada. Igual nosotros, muchachos, vivimos felices, aparentamos ser felices, pero muchas de las veces por dentro nos estamos destrozando. Nos estamos destrozando hasta llegar al extremo de explotar y decir, no puedo más. Este pueblo vive unas circunstancias difíciles, pero no es casualidad que Jesús se sentara ahí a observar a la gente que venía a dejar ofrenda, ya que la forma en que administramos nuestros bienes, eso habla mucho de nuestra situación espiritual. Depende cómo tú administres de esas diferentes circunstancias, tu dinero, tu vida en el hogar, tu vida en tu trabajo. Eso va a depender también y va a hablar mucho de nuestra situación espiritual. ¿Alguna vez has escuchado que alguien te diga, la forma como tú eres, así está tu forma en tu vida espiritual? Conforme tú estás, ¿cómo te han dicho? Conforme tu closet está, así es tu vida. ¿Nunca has escuchado eso? ¿Sí? O conforme está tu cuarto, o como tú tengas tu cuarto, así es tu vida. ¿Nunca han escuchado eso? Ese mentado refrán. Supuestamente refrán,
No sé si sea cierto, ¿verdad? Dicen, hey, conforme está tu closet, está tu vida. ¿Será cierto? No creo, ¿verdad? Pero no se van a asomar a mi closet porque ya se están captando, ¿verdad? Ya están captando, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Y la otra, conforme está tu cuarto, puede estar tu vida. ¿Cierto o no? Ahí no, ¿verdad? Mejor el closet, ¿verdad? El closet sí habla más. Bueno, por ahí vamos. Pero más o menos ese es un similar ejemplo. Pero dice que desde los tiempos de Abraham, la cuestión del dinero ha estado estrechamente relacionada con nuestra relación con Dios, ya que como dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El diezmo, muchachos, ya viene desde hace mucho. No es solamente el día de ahora que te pidan el diezmo o que el Señor nos pida el diezmo. El diezmo no simplemente significa dar solamente el dinero. El diezmo significa también darte un tiempo en lo espiritual, en el servicio al Señor. De eso nos está hablando aquí. Y dice que en el tiempo de Abraham, él ya diezmaba, él ya daba su tiempo al Señor. En el reinado de este rey, me parece que es de Melquisedec. Ahí eso ya, Abraham ya empezaba a dar. Empezaba a tener esa convicción. Pero más sin embargo, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice el dicho, el dinero no es malo, pero el amor al dinero es lo que te hace desviarte de muchas cosas, muchachos. No simplemente estamos hablando aquí de lo espiritual. Si tú vas afuera o antes de venir a los pies del Señor, estaba pasando lo mismo. ¿Traes dinero? A veces nos sentíamos Superman, o a veces nos sentíamos gente poderosa. Agarramos $5,000. Cuidado, no cabemos. Pero eso a veces nos hace desviarnos y nos hace venir un espíritu de codicia a nuestra vida. Y es cuando viene ¿cómo se llama? El deslizamiento de nuestra vida. Por eso dice, la codicia de poseer dinero, ese exceso ha llevado a naciones enteras a someter a los pueblos a saquear sus bienes, a robar su oro, su plata. Esta ha sido la historia de la humanidad que distorsionó la bendición económica de Dios. Para nosotros la codicia y la avaricia y el poder, ahora podemos ver que ese mismo espíritu es el que reina en nuestros tiempos. La gente está hambrienta por poseer cada vez más cosas, más propiedades, comprar hasta lo que necesita solamente por impulso y para aparentar que tienen muchas cosas. Desgraciadamente, muchos cristianos o personas han caído en este mismo engaño. No nos equivoquemos. Dios no está enojado porque tengamos cosas o nos vaya bien o tengamos una casa o un carro. Lo que desagrada a Dios es que nos afanemos y pongamos en Él nuestro materialismo antes que Él. Dios no está enojado con nada de eso, muchachos. Dios nos da el privilegio, nos da la bendición de tener carros, de tener una casa, de tener algo mejor en nuestra vida. Pero más sin embargo, conforme va pasando el tiempo y tú lo miras ahora en día, entre más quieres, entre más compras o entre más tienes, más quieres. Entonces agarramos ese vuelo, agarramos ese caminito por donde vamos y voy a comprar ahora esto, aunque no lo necesitamos muchas de las veces. Pero ese es el afán. Vas a la tienda, necesito unos zapatos, cuando en tu closet ya tienes más de 20 zapatos o tienes más de 30 pares de zapatos. Vamos a otra tienda, mira qué bonitos. Bueno, no son las mujeres, no me estoy refiriendo a las mujeres, ¿sí? El hombre también tiene eso. Vamos a una tienda, necesito esta camisa, cuando tu closet está lleno de camisas. Vas a un lado o tienes tus 3 carros bonitos y vas, qué precioso carro, mira, wow, ¿y cuánto cuesta? Y cuando te dicen el precio y vas bien motivado, ¿verdad? Hey, ¿cuánto? Qué bonito carro. ¿Cuánto cuesta? $15,000. Adiós.
ya no le entras, ¿verdad? Pero hay muchas de las veces que nuestra tendencia sigue y sigue y sigue y te gana esa codicia y lo compras, aunque ya tengas lleno acá tu casa de cosas innecesarias. Yo me acuerdo anteriormente, íbamos a las ¿cómo se llaman? A las yard sale. Comprábamos cosas, comprábamos esto, y al final de cuentas el garaje se llenó. ¿Para qué? Para tenerlas allá guardadas. ¿Por qué? Porque el espíritu de codicia te hace llevar a cabo todo eso, aunque a veces no es necesario. Cuando eres negociante es diferente. Por eso dice que la codicia distorsionó mucho el corazón de las personas, y aún nos sigue distorsionando la codicia, muchachos. Entonces, vamos a seguir más adelante. ¿Dónde nos quedamos? Dice, ahora podemos ver el espíritu que reina. Hablamos de eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora que dice que el Señor lo que quiere es que no nos afanemos en el materialismo. Que no dejes primeramente dejar todo por ir. Por ejemplo, cuando venimos a la iglesia, mi carro está bien sucio, pero ya se va a llegar la 1 de la tarde, es el tiempo de la alabanza, es el tiempo de la oración, es el tiempo del servicio. Aquí el Señor lo que nos está enseñando es que no te afanes y digas, primero voy a ir a limpiar mi carro antes de que ir a la iglesia. Porque entonces ahí es donde dice el Señor, no ames primero eso antes que a mí. ¿Verdad? Pues es que tengo que hacer de comer, tengo que hacer esto. No te afanes por ese material. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Lo demás te lo va a añadir. Por eso esta viudita, las circunstancias en las que vivía, era de extremadamente pobreza. Pero más sin embargo eso, fíjense, la viudita no miró lo que estaba haciendo tu hermano, no estaba mirando lo que estaba haciendo tu hermana, no estaba mirando lo que estaban haciendo sus vecinos. Yo pienso para mí que esta viudita miró, si la persona de un lado era bendecida o tenía mucho más que ella, la viudita dijo, pues yo también quiero eso. Esta viudita no, caminó y caminó, no permitió que la codicia la desviara. Entonces ahora te hago una pregunta. Y Dios quiere bendecirnos. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que Dios quiere bendecirnos? ¿Verdad que sí? Dios quiere bendecirnos, pero a la manera de Él, no nuestra manera. Entonces, podemos decir, claro que sí. Solo veamos estos versículos, muchachos. Deuteronomio 8:18. Y dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como en este día. Y nos habla también en Proverbios capítulo 10, 22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Dios te bendice de una manera especial, muchachos. Dios te puede dar riquezas, Dios te puede dar todo lo que tú quieras, pero Él no quiere mirarte triste. Si en este instante Él te da muchísimo, Él sabe si tiene razón en dártelo o no dártelo. Si en este momento te da lo que tú necesitas, ponle $50,000, te lo puede dar en este instante, pero Él conoce tu corazón. Si en este momento te los da esos $50,000, ¿qué puede pasar en tu vida? Nos podemos desviar. ¿Sí? Él sabe si en este momento tú necesitas o no. Él no nos da más allá de lo que nosotros podamos soportar, muchachos. Por eso Él nos quiere en un balance. Ni te da ni te quita, solamente balancea tu vida. Así es el Señor. Si te quita, va a decir, vas a renegar contra mí. Si nos quita de algo, ahora ¿por qué yo? Y empezamos a renegar. Por eso dice el Señor, así como estamos nos vemos mejor. Ni te doy ni te quito, para no caer en una desesperación. Por eso dice el Señor, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Pero no por eso vamos a caer en el afán de la prosperidad o de decir que si eres pobre es porque estás en pecado. No, no es así. Pero lo que sí debemos de tener bien en claro es que de la forma en que administremos nuestros recursos tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual. ¿Será cierto? Yo pienso que sí, muchachos. De la forma como tú le sirvas al Señor es la forma como nosotros vamos a vivir. A veces es muy difícil, pero no imposible. Por eso, esas pueden ser las circunstancias. Si dejamos que la codicia abunde en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Nuestra vida espiritual no va a crecer. No vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Por eso, miramos la viudita, las características, qué es lo que nos puede desviar. Pero ¿cuál es el elemento que Dios usó para engrandecer su reino? Dice que cuando esta mujer se acerca al lugar de las ofrendas, Jesús ya vio a mucha gente que traía inclusive mucho dinero al cesto de las ofrendas. Pensando de esa forma, estaban agrandando a Dios. La gente que estaba echando mucho dinero pensaba que con echarle mucho dinero estaba engrandeciendo el nombre del Señor. No, dice que sin considerar que lo que hacían en forma religiosa o presendiosa para ser vistos por todos. Acuérdense de los fariseos. Los fariseos, con tal mayor de que todos los miraran, hacían lo imposible para que todos lo miraran. ¿Dónde? Fuera del templo o dentro del templo. ¿De qué manera? Les voy a poner un ejemplo. Llegaban al templo y es tiempo de alabar, de oración. Y ellos lo que hacían primeramente era orar de pie para que todo el mundo lo mirara. Para que todo el mundo dijera, estos sí oran. ¿Sí? Imagínate cómo se verá uno de nosotros. Hey, es tiempo de la oración aquí. Y de repente viene y se sube uno hasta acá, hasta arriba. Hey, Señor, en el nombre de Jesús te pido que lo bendigas y le digas todo esto. Epa, para que todos te miran. No, eso es lo que no quiere el Señor. Sí, y estos personajes que echaban sus ofrendas era para que todos lo miraran. A lo mejor tú algún día has mirado a una persona cuando vas a comprar un restaurante o algo así y unos taquitos bien humildes. ¿Cuánto le debo? Pues 10 pesos, sí, pues por donde quiera que te desculgas. Pues. Una persona rica, ¿da? Disculpe, ¿cuánto se le debe, señor? Son $15. Permíteme. Saca su billetera y luego de repente los negociantes, donde vamos a comprar los tapetes, sacan su pacota de dinero. Sacan, pero eso lo hacen para que uno lo mire. ¿Sí? La codicia, la avaricia, el poder que ellos lo tienen todo, no es así. Eso es lo que no quiere el Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Dice que estos hombres eran así para ser vistos, haciendo alarde de su generosidad supuestamente a Dios. Pero Dios no necesita nuestra generosidad, sino nuestro corazón dispuesto a obedecerle, y es precisamente lo que hizo esta viuda. Se acerca al cesto de las ofrendas. No sabemos qué es lo que hay en su mente, en su corazón, pero sí sabemos lo que hay en su bolsillo. Y eso eran 2 monedas. Ella no sabía en este instante, o podía saberlo, pero no se daba a conocer su necesidad, hambre, ¿qué más necesitaba? Entonces, sin embargo, dice que ella se acerca y lo único que traían eran 2 moneditas llamadas blancas, equivalentes a un cuadrante, que era la 64ª parte de un denario, lo que se les pagaba de un día de trabajo en aquel tiempo. En el día de hoy podemos decir que era algo más como, fíjate, 2 monedas en aquel tiempo era la 64ª parte de un denario, lo que le pagaba al día, al jornalero. Pero más sin embargo, ese denario, hoy en día lo que significa ese denario aquí es $1.12, lo que pagaban en aquel tiempo. La viudita no estaba dando el 10%, era todo lo que tenía. Hablando en pesos mexicanos, este denario significaba $1. Fíjate nada más lo que tenía esta viudita. $1 nada más para sustento de su día.
Y sin embargo, no era su diezmo, era todo lo que tenía para sobrevivir. Y aún así dice el evangelio que depositó su diezmo, que depositó todo lo que tenía. Era pobre porque era poco dinero y era todo su capital. Pero esta mujer tenía un corazón muy agradecido hacia Dios y sabía que su supervivencia dependía totalmente de Dios. No estaba ofrendando esas 2 monedas por religiosidad o para ser vista por toda la gente, sino que lo estaba haciendo con alegría y agradecimiento. Por eso, muchachos, cuando venimos nosotros, que nos dan el momento de pasar a dar la ofrenda, muchos nos ponemos a mirar, muchachos, porque esa es nuestra debilidad como seres humanos. Muchas veces venimos y estamos mirando qué es lo que hace tu hermano. Y dice que esta viuda se acercó y aventó sus monedas ¿con qué? Con alegría. Señor, te doy lo que por gracia he recibido de ti. Vamos. Y así quiere el Señor que nosotros vengamos aquí y entregamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, con un corazón agradecido, alegre, contento. Que diga, Señor, esto es tuyo. ¡Pum! ¿Verdad? A la ofrenda. Imagínate que vengamos y el diezmo. Y ya van a empezar a orar por los diezmos y las ofrendas. Y aquí está Mario orando. Señor, pues bendice los diezmos, las ofrendas. Y ahí viene uno, ¿verdad? Y Señor, pues ya tengo todo lo que tengo. Eso es lo único que me queda, pero ya viene si te acerca. Usted, Señor, chispas. Imagínate nada más. No, la viuda nos enseña que vengas. Señor, te doy lo que tú me has dado. Ten, solamente el 10% te lo doy, Señor. Y si reconocemos y entendemos, Señor, lo que por gracia he recibido de ti, de gracia yo te lo doy. Porque todo es tuyo, Señor. Y de lo tuyo que tú me has dado, yo te lo doy. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Por eso ahora, esta viudita nos enseña muchas cosas en nuestra vida. Nos enseña cómo hacerlo. A pesar de su sobrevivencia, a pesar de que no tenía nada, ella las envió esas moneditas. Pero te preguntarás, ¿y si doy todo lo que tengo y me quedo sin comer? ¿Y no voy al chino? ¿Y no nos vamos a las pupusas? Híjole. ¿O no nos vamos a, cómo se llama aquel? Al hibachi. Y si nos quedamos sin nada para ir a la Rosita. Wow. ¿Verdad que no? Entonces vamos a seguirle. Y dice, todo lo que viniera a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. No des más allá de lo que no puedas dar. Aquí otra vez nos resalta el Señor. Y nos enseña a través de la viudita que la viudita no dio más de lo que ella no tenía. Ella pudo haber dado, por ejemplo, su tiempo. Ella pudo haber dado más allá. Pero no le tocaba, muchachos. Mujeres, ellos pueden dar lo que es de su tiempo, lo que está a sus fuerzas. Pero más allá no pueden darlo. ¿Por qué? Porque ya no le corresponde. Igual nosotros también. En tu trabajo te ponen en una posición y solamente vas a hacer eso que está a tu alcance. Si tú ya no puedes hacer más, ya no tienes que meterte. ¿Por qué? Porque te van a regañar. Y a través de que te regañen, puede que las cosas no te salgan bien. Porque no es tu departamento. Así es lo que nos está enseñando el Señor. Todo lo que viniera a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y dice, las fuerzas de esta mujer alcanzaron para dar todo lo que tenía. Y aunque la historia no vuelve a hablar más de esta mujer, ni siquiera dice que Jesús se le haya acercado. La viudita entregó todo lo que tenía. Se quedó sin comer. Se quedó sin nada. Se quedó sin dinero para el carro, sin dinero para la gasolina. Se quedó sin nada totalmente. Y la Biblia no nos enseña que renegó, no nos enseña eso. No nos enseña que empezó a maldecir al Señor. No, tampoco nos enseña eso. ¿Tú crees que Dios dejó desamparada a esta viuda por el resto de sus días? ¿Tú qué crees? Yo pienso que no. Y dice el Señor, ¿tú crees que Dios dejó desamparada a esta viuda por el resto de sus días? En la palabra nos resaltó en el libro de San Marcos. ¿Por qué? Porque los demás echaron de lo que les sobraba y ella echó lo que tenía de su corazón.
Y así es el Señor con nosotros. Quiere que nosotros demos lo que está de nosotros a nuestro alcance. No demos lo que nos sobra. Que no demos que ahora, el día de ahora yo estoy aburrido, voy a la iglesia. No. Que ahora me sobra dinero, ahora sí doy. No. Eso es lo que no quiere el Señor. Que demos de corazón para ser bendecidos, muchachos. Pero tampoco demos por conveniencia tampoco. La palabra del Señor dice que Él abrirá las ventanas, Él abrirá las puertas, abrirá todo, nos bendecirá. Entonces voy a dar. No, tampoco. Tenemos que tener fe. Si tú lo das es porque tienes esa convicción de dar al Señor en lo espiritual. Digo, Señor, le decía a mi pastor, yo sé que si nos está mirando, me acabas de meter en un gran problema. Nos cuesta trabajo venir a darle el diezmo en tiempo de intercesión. Nos cuesta trabajo porque somos seres humanos. Nos cuesta venir a darle un tiempo de ese diezmo de alabanza y adoración. Nos cuesta. Sí nos cuesta, muchachos. ¿Nos cuesta trabajo ir a jugar fútbol? No nos cuesta. ¿Verdad que no? Bueno, a mí que me gusta el fútbol. Pero tiene que haber un balance. Y aquí donde me quedo en esta pregunta. ¿Tú crees que Dios dejó desamparada a esta viuda por el resto de sus días? Aquí entra un pequeño testimonio. Y eso le entra a doña Estela. Hace mucho tiempo que nosotros llegamos, hace 11 años, a South Bend. Llegamos a no tenernos nada, ni en qué caernos muertos. Pasó un año, viene, puro pagar dinero, 1 año, 2 años, pagar dinero, pagar dinero, pagar dinero, y nosotros con 2 moneditas a la semana para sobrevivir. Llega el nacimiento de mi hijo, 10 libras y no sé qué tantas son. Wow. Que a través de ese parto mi esposa se queda inválida 15 días. Ahí es donde pude experimentar varias cosas, muchachos. Íbamos a la iglesia, aquí no, a otra iglesia. Y decía, ¿dónde está el amor de Jesús? Yo me salía a trabajar, llegaba, mi esposa no podía caminar. Mi hija Paola estaba chiquitita, Kikín estaba más chiquillo. ¿Qué pasó? Que fueron 15 días de tremendo sufrimiento para mi esposa y para nosotros, porque no nos quedaba nada de dinero ni nada. Y yo me preguntaba, ¿dónde está tu hermano que tienes a un lado? ¿Dónde está tu hermana que tienes a un lado? ¿Dónde está donde dice el Señor aquí en su palabra? Hey, amaos los unos a los otros. ¿Dónde está donde dice la palabra? Alentaos los unos a los otros. Y llegué al extremo, muchachos, de desesperación. Llegué al extremo de preguntarme, ¿dónde estás, Jesús? ¿Por qué nos estás haciendo esto? ¿Por qué nadie nos visita? ¿Por qué nadie nos ayuda? ¿Por qué nadie nos echa la mano? Doña Estela no conocía al Señor. Estaba allá abajo, vivía abajo de con nosotros. Nosotros pasamos un momento bien terrible, muchachos. Yo entré en una reclamación al Señor. Sí, una reclamación totalmente. Llegué a decirle, ¿sabes qué, Señor? Ya mi corazón no está conectado al tuyo. Ya no te voy a ser fiel. Y ya no te voy a ser obediente. ¿Por qué? Porque no nos estás ayudando. Llegué a pensar todo eso, muchachos. Mi desesperación de no tener dinero, ¿sí? De no tener nada, mi esposa inválida. Y dije, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿A eso venimos a los Estados Unidos? ¿A sufrir? Pero ese era mi pensar, mío. Pero el pensar de Dios era diferente. La codicia se hizo desviar a toda esta gente.
A mí mi desesperación de ver el sufrimiento de mi esposa, el sufrimiento de mi niña, llevarla al baño apuchando, no sé cómo la llevaría al baño, vivo en el segundo piso, y yo llegar solamente cansado del trabajo, llegar a cocinar, a bañarla, a todo lo que demás. Dije, wow, que eso no era muy natural para el hombre. Hasta ahora muy apenas nos vamos alineando a cómo ayudar a nuestra esposa. Pero antes eso no estaba muy común en el hombre, de ayudar a tu esposa. ¿O sí? ¿Verdad que no? Entonces, llegué a ese tiempo y me quise desconectar totalmente del Señor. Y empecé a agarrar un poquito de rencor, empecé a agarrar como odio hacia el hermano. Que el Señor no nos enseña que tenemos que amarnos, que tenemos que ayudarnos. Y más que eso, oye Señor, ¿qué tú nos dices que tú no nos desampararás? ¿Que tú no nos dejarás huérfanos? ¿Que tú no siempre vas a estar con nosotros? ¿Y dónde estás? Pero ganó más mi carácter, mi actitud. Entonces, por esa pregunta me cayó el 20,000. Porque yo pensaba que habíamos quedado desamparados. Yo pensaba que ya no había solución a nuestra vida. Yo pensaba que nunca iba a ser igual lo que estábamos pasando. Y yo pienso que la paciencia de mi esposa llegó a entender, y yo llegué a entender que era un plan de Dios, que era un propósito de Él. Simplemente pudimos entender que la fidelidad de Dios es para siempre. Pude entender que si tú eres obediente, Dios está contigo. Amén. Y pude entender que si mi corazón estaba conectado a Él, Él me iba a estar agarrando de su mano. Y gracias a Dios, cuando pasamos ese momento, Dios nos empezó a bendecir. Llegaba el aroma de esos tamales de doña Estela. Llegaba el aroma de la comida que venía de doña Estela. Hasta haciendo más grande el hoyo para que a llenarnos. Imagínate. De repente un ratoncito que salía ahí. Esta es comida mía. Llegamos al extremo de la desesperación, muchachos. Fatal. Pero pude aprender que mi corazón, así como esta viuda, estaba conectado al Señor. Y pude entender que si era fiel a Dios, Él nos iba a ayudar. Y pude entender que si la obediencia estaba en mí, el Señor nos iba a levantar. Por eso, no reniegues, no desmayes y nunca pienses en alejarte del Señor, porque el Señor no tiene la culpa. El que tiene la culpa es uno. En ese tiempo no era culpa del Señor, no era culpa de los hermanos, no era culpa de la iglesia. Era culpa de nosotros porque no estábamos entendiendo cuál era el plan de Dios, cuál era el propósito. No estábamos entendiendo que Dios tenía algo más precioso para nosotros. Y lo pudimos mirar, lo pudimos vivir. Por eso, cuando estaba leyendo esta palabra de la viuda, siempre como vio mi corazón, y podemos mirar ahora, mucha gente dice, qué suerte que Jesús la vio en persona. Muchas de las veces pensamos o necesitamos que Jesús esté a un lado para poder nosotros cambiar. A veces pensamos que necesitamos a Jesús a un lado para que Dios se manifieste de una manera especial. Pero más sin embargo, esta viuda fue diferente. Pero déjame decirte, así como nosotros vivimos en ese tiempo de lucha, de tribulación, ese tiempo de desesperación, ese tiempo de muchas cosas en nuestra vida, de muchas circunstancias que venían a nuestra vida, y yo me preguntaba, ¿dónde estás, Jesús?
¿Dónde está ese amor de Dios? ¿Dónde está ese Jesús que sustenta? ¿Dónde está ese Jesús que nos alimenta? ¿Dónde está ese Jesús que nos da todo? ¿Acaso ya no vive aquí? ¿Acaso ya no va a venir? Yo solo me preguntaba. Y te digo el día de ahora, no hay necesidad de que Jesucristo esté aquí en persona con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús está aquí. Jesús estaba en la persona en aquel día. Y aquí también está, hoy domingo, que venimos a dejar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, viendo no lo que pones, sino lo que está, sino lo que está sobre, perdón, viendo no lo que pones en tu sobre, sino tu corazón, tu fidelidad y tu obediencia. Eso es lo que muestra el Señor en ti. Todos los domingos que venimos aquí, Dios no se fija en cuánto tú pones. Dios no se fija en cuánto tú echas a la ofrenda. Dios no se fija en que saques el dinero y lo extiendas y ahí va. No. Dios se fija la manera, tu actitud, cómo tú lo haces. Si con un corazón dispuesto, o con un corazón fiel, o con un corazón obediente, porque es su mandamiento. Eso es lo que el Señor se fijó en esta viuda, que lo hizo de corazón. Dios no te pide un esfuerzo más allá. Y Él dijo, traer los diezmos al alfolí, solamente, no más de eso. El 10% es suficiente para que la obra de Dios siga hacia adelante, iglesia. Así ha sido por los últimos 5,000 años y no hay por qué cambiar. Si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, seguirá extendiendo su reino. El elemento que Dios usó no fueron 2 monedas, sino un corazón fiel. No te preocupes si tu diezmo es poco o mucho. No es asunto de cantidades, sino de fidelidad a Dios. Dios no se fija cuánto tú vas a echar. Dios se fija en el corazón, cómo tú lo echas, cómo tú lo das. Y no ha cambiado hasta el día de ahora. Si hace 5,000 años se estaba haciendo, hasta el día de ahora se sigue haciendo también. Pero eso cuenta mucho de nosotros. Dios no quiere cantidades. En nuestro trabajo es similar. En nuestro trabajo dice, hey, yo no quiero cantidades, yo quiero calidad. Eso en tu trabajo siempre te dicen eso. Hablan de calidad. Y el Señor dice, yo no quiero cantidades, sino quiero tu fidelidad a Dios. Y por último, ¿cuál es el resultado de la obediencia? Que Jesús reconoce la obediencia y la fidelidad de la viuda y la usa como ejemplo. Sus discípulos, hasta el día de ahora podemos saber y ser ejemplo de que ellos estuvieron. Después fallaron, pero siguieron juntamente con Él. Y para nosotros 2000 años después seguimos hablando de este gran ejemplo de fidelidad. Sus discípulos fueron fieles. A pesar de la lucha, a pesar de las debilidades, a pesar de las tentaciones, a pesar de todo eso, lucharon por ser fieles. Por eso te pregunto, ¿qué tienes en tu bolsillo para engrandecer el reino de Dios? Alabanza. Vamos a entrar en lo último, por favor. Te hago una pregunta. ¿Qué tienes en tu bolsillo para engrandecer el reino de Dios? ¿Qué armamento tienes en tu bolsillo para establecer el reino de Dios? Dios no te pide que en tu bolsillo saques tu dinero. Dios no necesita de nuestro dinero. Dios lo que necesita es tu corazón. Dios lo que necesita de ti y de mí, necesita tu fidelidad. Y Dios necesita algo muy importante en nosotros: la obediencia en el por qué y cómo lo hacemos. Hace tiempo, no tenemos 2 semanas que me enfermé, si supieron, fueron 3 semanas. Y aún a pesar que podemos decir somos cristianos, amo a Dios, etcétera, etcétera, hay debilidades en nuestra vida.
A veces hay desánimo, a veces hay circunstancias que a veces nos hacen desconectarnos o pensar mal del Señor. Muchas veces nos preocupamos más por las cosas materiales que por lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Por eso te digo el día de ahora, yo me agüitaba y dije, son 3 semanas, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con los biles? ¿De dónde vamos a agarrar dinero para pagar? Me enfocaba, viene una cantidad de la cual me van a cobrar muchísimo dinero por esta operación. Y aparte, viene lo que vamos a pagar de la casa y todas las cosas. Pero ahora fue diferente mi reacción a la reacción cuando mi esposa quedó inválida. En aquel tiempo no había tanto conocimiento de la palabra, no había ese tanto amor que yo sentía por el Señor, no había tanta obediencia ni fidelidad como lo tengo el día de ahora por el Señor. Vino circunstancias a la vida, mi operación, vino un accidente. Dije, Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a entrar en otra etapa de desesperación. Pero gracias a Dios pude tomar las cosas en calma y soportar la lucha, soportar lo que venía en nuestra vida. Mas sin embargo, cuando te leía esta palabra y meditaba, dije, Señor, tú ahora nos explicas y me enseñas y nos dejas una promesa, que tú no nos desampararás ni nos dejarás huérfanos, que tú siempre vas a estar sustentándonos. Y déjame decirte ahora, yo lo creí, a pesar que eran 3 semanas sin sueldo que iba a recibir. Y lamentablemente, cuando me operaron, se vinieron todas las drogas encima, todos los pagos. Dije, wow, ¿qué voy a hacer ahora? Y gracias a Dios que tiene un pequeño ahorro. Y ese ahorro, solamente Dios sabe por qué me lo puso, para ahorrarlo. Yo no sabía que iba a caer a la cama, iba a ser operado. Ninguna en mi mente pensaba por eso. Pero más sin embargo, ahora fui obediente y le fui fiel, y mi corazón no se desconectó de Dios. Cuando visito al coach de fútbol, pueden mirar su fidelidad. Dándome una carta, una tarjeta con saludos de todos los jugadores. Yo recibo esa carta, me la llevo, no la leí hasta llegar a la casa. Cuando la abro, miré primeramente una ofrenda. Dije, wow. Segundo, me tocaba trabajar ya. Me habla mi raitero, no te preocupes, no vas a pagar nada hasta que tú te mejores. Wow. Llego al trabajo, Sarmiento viene a la oficina, dice, ten una caja, gracias. Llego a la casa, la abro, una ofrenda. Wow. Me habla mi jefe otra vez. Ven, Sarmiento. ¿Qué pasó, jefe? Te acabo de aumentar $1 más. Wow.
La viuda hizo lo que tenía que hacer. Sí lo hizo. Yo hice lo que tenía que hacer. Esperar, ser obediente. La viuda lo hizo con todas sus fuerzas, el echar sus monedas. Yo lo hice con todas mis fuerzas. Y en ese tiempo nunca perdí de dar mi diezmo. Fueron 2 semanas, 3. Y aguardé mi diezmo primeramente, antes que nada. La viuda lo hizo mientras tenía vida. Yo lo hice. Aún tengo vida ahora. Igual que la viuda. Me pregunto y te pregunto, ¿qué me impide y qué te impide a nosotros activarnos en el reino de Dios? Ponte de pie. Vamos a terminar. ¿Qué tienes en tu bolsillo para engrandecer el reino de Dios? Lo que tengas a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hermanos, yo no hice más allá de lo que no pude hacer. Hice solamente lo que le agradaba a Dios. Nunca perdí mi fe, nunca perdí mi obediencia, nunca perdí mi fidelidad y nunca perdí mi corazón. Y tuve paciencia para pasar por lo que estuvimos pasando. Y sin embargo, Dios no perdió su fidelidad conmigo, su misericordia, ni su corazón se desconectó del mío. Lo que yo pude entender el día de ahora y en este mensaje, y me dijo: José, cree en mí. Cree en mí. Y la verdad, muchachos, fue una sorpresa para mí el poder entender que Dios es fiel. No me dolió dar ese 10% de lo que es del Señor, a pesar de que no tenía dinero, a pesar de que no tenía tres semanas sin trabajo. No me importó, muchachos, dar lo que por gracia yo he recibido de parte de Él, porque el Señor dice: pues todo es tuyo, y de lo que recibo de tu mano te lo doy. Y eso es lo que quiere, muchachos. No te pide 50%, no te pide el 100%, no te pide el 80, 70%. Te pide el 10% de lo que es de Él, de tu vida. 10% de adoración, 10% al servicio del Señor. ¿Qué nos están pidiendo ahora mismo a nosotros? Activarnos al servicio del reino de Dios. La soledad, nuestro orgullo, el no tengo tiempo, no quiero, mi soberbia, mi vanidad. ¿Qué nos están pidiendo? Activarnos para el reino de Dios. El Señor no nos está pidiendo que lo hagas todo perfectamente. El Señor nos está pidiendo solamente hazlo conforme a tus fuerzas. Meditamos en este canto. Que yo esté en el valle, en la muerte